Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Mencionar tu nombre es grato. Hablar de ti es lo más importante que nosotros podamos hacer en esta tierra y en el mundo venidero. Por esto, Señor, no nos cansaremos nunca de darte gracia por habernos dado el privilegio de conocerte. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras debilidades. Ponemos en tus manos todas aquellas cosas que en verdad necesitamos cambiar. No podemos hacerlo por nuestras propias motivaciones ni impulsos. Solo tú, Señor, por tu misericordia, cambia y permite que el cambio sea para beneficio nuestro y de otros. Gracias, Señor, por habernos enseñado estas cosas. También, oh Dios, te rogamos que seas tú quien nos ayude a estar en paz en medio de las diversas situaciones que constantemente nos vemos enfrentados. Y sabemos que no solamente nosotros los creyentes enfrentamos estas situaciones difíciles, sino muchos, y muchos que aún no te conocen. Te rogamos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia tú le permitas ver tu luz y le permitas reflexionar y entender que nada ni nadie puede cambiar nuestras vidas sino tú. Eres tú quien tiene el control de todo. Y así, Señor, en esa misma manera te queremos rogar y pedir, Padre, por nosotros aquí en este tiempo donde venimos a estudiar tu palabra. Danos, oh Dios, asimismo la capacidad para entender. Danos, oh Dios, también la capacidad para explicar. Y que podamos, oh Dios, como una comunidad en Cristo, razonar y analizar los puntos que muchas veces no podemos entender. Que seas tú, Señor, quien en tu gracia seas quien nos ayude. Solamente tú puedes conducirnos, guiarnos y ayudarnos para poder nosotros entender lo que en tu palabra está escrito. Ayúdanos, oh Dios, a entender estas cosas que nos van preparando para un mejor entendimiento del Nuevo Testamento. Es en tus manos, Señor, que encomendamos todo estas cosas y que al mismo tiempo cada enseñanza nos permita traer a sí mismo palabras que nos edifiquen y que nos ayuden a tener una comunión mayor contigo. En medio de todo, Señor, ayúdanos a tener ese devocional que también necesitamos como creyentes que te amamos y te queremos. En Cristo, Señor, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, como habíamos anunciado hace un momentito y por poco nosotros comenzamos la clase aquí con Timo, al inicio. Hoy vamos a hacer esto sin correr, vamos a tratar algunos puntos y lo vamos a hacer entre nosotros. Yo espero realmente que ustedes, y voy a tratar de controlarme más que nunca, cosa que se hace muy difícil en mí, para que ustedes den sus opiniones, que ustedes participen, que ustedes razonen juntamente con todos nosotros aquí cada punto y ver cómo piensan ustedes, qué es lo que ven a medida que vamos leyendo este libro. Una de las cosas importantes que hemos dicho, vamos a ver lo que Arturo dice, qué piensa en sus escritos, y nosotros daremos nuestras opiniones. Si es posible, ampliamos un poco más si eso es posible, porque tal vez tengamos nuevos datos, algunas cosas que en el tiempo en que Arturo escribió no se habían conocido,
pero que hoy tenemos posiblemente un poquito más de datos y poder razonar más estos puntos, lo cual le da una importancia enorme a este libro, mucha más de la que nosotros realmente pudiéramos pensar. Hoy tenemos este libro, como dijimos la semana pasada, que puede ser un libro de consulta. No sé si algunos ya lo están haciendo, pero mi hermano, créanme que es un libro que nos ayuda a consultar, incluso para nosotros preparar algún tipo de estudio, para entender un tema, para escribir sobre algo. Este libro nos puede ayudar. ¿Por qué digo esto? Nosotros vemos este libro, bueno, lo escribió Arturo. Sí, pero es que Arturo tuvo que consultar, tuvo que investigar, tuvo que analizar. No todo es estrictamente de él. Nosotros honramos y alabamos la labor que él hizo para que nosotros hoy podamos tener este tiempo de análisis de este preámbulo para entrar al Nuevo Testamento. Asimismo, ustedes también tienen la oportunidad de poder recurrir a él y hacer sus estudios personales. Una de las cosas que el creyente debe de tener en cuenta es que nosotros debemos aprender a pensar por nosotros mismos. Exactamente lo que el Señor quiso, que cada quien piense con su propia mente. Y eso podríamos analizarlo aquí profundamente. Dios nos dio capacidades independientes, dones independientes para que todo lo pongamos a funcionar, pero que al mismo tiempo no seamos personas que por lo que dice alguien, yo lo creo. Hay que aprender muchas veces a tener cierto cuidado porque yo puedo pararme aquí y ustedes pueden tener alguna forma de pensar diferente y la analizamos entre todos. Y al final puede ser que yo esté equivocado. Y mi hermano, cuando eso pase, eso será una tremenda bendición. Una tremenda bendición que entre todos hayamos podido analizar y que yo salga de aquí entendiendo de que, wow, los hermanos me ayudaron a entender esto más de lo que yo podía entenderlo. Lo mismo puede pasar con ustedes, de que muchas veces yo esté aquí parado y ustedes en la manera que se explican los puntos dicen, yo tenía un concepto diferente, pero ahora entiendo. Hermano, eso puede pasar de allá para acá y de aquí para allá. Y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender, de que tenemos que sentarnos a razonar. No seamos seguidores de personas, de hombres. Admiremos el trabajo de cada quien, analicemos su obra maestras que hayan hecho y analicémoslo punto por punto y demos gracias al Señor por lo que Dios hizo. Pero eso no quiere decir que muchas veces nosotros digamos, pero espérate, que aquí hay algo que no entiendo. Nos acostumbraron a seguir personas, a seguir hombres. Y eso realmente es algo que debemos ir tratando de entender poco a poco, a hacerlo, pero hay que saberlo hacer, porque muchas veces rebatimos a alguien y lo hacemos con arrogancia, con altanería, y eso no va para ningún sitio. Y mucho más cuando creemos que tenemos los puntos claves y razonables y que ahora sí, no. A mí a veces me gusta usar entre los hermanos, decir, bueno, fulano ganó, este ganó, es por hacer el ambiente. Y cuando un punto realmente nos ayudó a todos. Pero realmente al final nadie gana. Todos ganamos. Y eso es lo importante. Nosotros vimos rápidamente la semana pasada. Siempre hago esto para poder saber dónde vamos a caer y analizar los puntos clave. Cuando vimos una cronología panorámica del siglo I de la cristiandad, y luego entramos a ver los emperadores romanos que gobernaron durante el siglo I. Y alguien podría decirme por qué es importante ver cada uno de estos emperadores en ese primer siglo específicamente. Denme su opinión. ¿Por qué ustedes creen que es importante? Porque en diferentes evangelios, y por ejemplo en el libro de Hechos, se mencionan a varios Herodes, como si fuera el mismo Herodes. Entonces, gentes, nos podemos confundir más bien todos Exacto. y sacar conclusiones
erróneas, de que la Biblia tiene errores, etc. Ujú. Ese es un punto. Ese es un punto, sobre todo cuando la escritura menciona a algunos de estos personajes. Hay cosas también importantes con respecto a esto. Hay más cosas importantes. ¿Por qué son importantes cada uno de estos gobiernos, estos emperadores? Cada uno de ellos tiene un registro histórico que nos ayuda también a validar los registros que ya la Biblia viene hablando y expresa. Entonces también le da más peso a la palabra de Dios. Que es prácticamente, como dijeras, nos ayuda a hacer una cronología al analizar cada uno de ellos. En su tiempo, las fechas son importantes. Uh-huh. A ubicarnos mejor. Perfecto. Ubicar la iglesia, qué momento de la iglesia o lo que Dios estaba haciendo. Lo que Dios estaba haciendo, un punto importante lo dimos la semana pasada, cómo la iglesia se manejó en medio de los emperadores. ¿Sí? Vamos a estar hablando y ustedes van a hablar hoy más que yo, así es que prepárense, vamos a llevarlo en esta misma temática si Dios nos lo permite. ¿Alguien ve más por qué es importante que analizar ver estos emperadores? Bueno, también es para saber el por qué se dicen cosas en la Biblia, el por qué en ese tiempo se dice, para uno adaptarse, el por qué se hizo algunas historias y por qué pasaron acontecimientos. Entonces eso te lleva a un ejemplo. En la crucifixión de Cristo, el por qué ese gobernante estaba, uno lo lleva más y va haciendo esa cronología, el por qué sucedían esas cosas, las matanzas de los niños, y cada historia tiene un personaje que te afinca más a la verdad y te ubica el por qué pasaron en esos tiempos. Creo que estás hablando del carácter de cada uno de ellos, cómo ellos trataban de llevar a la ciudad de Roma, cuáles eran sus propósitos, sus metas. Tú entras a la vida de ese emperador, tú lo analizas y dices, bueno, pero que en ese tiempo estaba Pablo. Con razón pasaba esto. Entonces tú comienzas a razonar un poco, porque que hablar de un emperador era que nadie podía hacer nada diferente a lo que el emperador decía. Él era lo máximo. Y lo que él dijera, bueno o malo, había que hacerlo. Ese es el asunto. Entonces todo lo que saliera de ahí, de ese salón imperial, tenía que ejecutarlo la sociedad, o si no tenía consecuencia. Y es como citamos a Arceus Pro, donde se puede observar que cada emperador tenía una forma de gobernar donde implementaba algo a lo que ya se había hecho, incluso sustituían algunas cosas, pero es que prácticamente nunca le dieron oportunidad a que la iglesia se sintiera cómoda. Y este es el punto de Valentina. La iglesia pasa por todos esos cambios donde cada emperador da sus formas, sus normas de gobiernos, y la iglesia siempre salía perjudicada. No había un momento en que dijeran, wow, qué bien, tenemos paz. Es que no, simplemente era, acuérdense, era una secta de los judíos. Unos que ahora dicen esto. Eran menospreciados. Eso llevó incluso a cosas que muchos no entienden, que muchos de los creyentes se rebelaran. Y hicieran algunas revueltas. No se crean. Fue difícil. Hoy lo harían. Porque con tanto ataque, con tantas cosas y nada positivo, si no estamos haciendo nada malo, nada más que predicando el Evangelio de Cristo, pero que quién era Cristo, es el problema. Entonces estaban los del templo que decían, no, es que ellos dicen que ese es su rey, que ese es su señor. Entonces los emperadores, si llegaban a interpretar nada más que por un pequeño detalle, que le estaban menospreciando a ellos como emperadores, era motivo para perseguirlo y despreciarlo. ¿Y cuál fue el punto importante?
que la iglesia sobrevivió. Incluso al final, a los finales del Imperio Romano, me refiero a la parte occidental, ya realmente el Evangelio había conquistado toda Asia. Sí, toda Asia, toda esa parte de ahí. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Por eso muchos llegan a creer que Constantino simplemente hizo un pacto con la iglesia por un asunto político. A veces yo no sé, para serle honesto, yo espero y tengo la confianza de que tal vez aún al final de sus días él haya reconocido realmente a Cristo. Porque los beneficios que trajo Constantino a la iglesia fueron muchos, y junto con esos beneficios también llegó la arrogancia y la altanería de muchos. Porque habían posiciones en la iglesia, posiciones altas, de prestigio, y los hombres es la debilidad del ser humano. Pero la iglesia, incluso en esos finales donde Diocleciano dividió el imperio y permitió que varios, porque dijo que era demasiado grande, muy extenso el imperio romano, y permitió que hubiera más de un emperador, todavía se seguía persiguiendo la iglesia. Todavía se seguía persiguiendo la iglesia. Pero nunca cesaron. Y tú ves todos esos detalles y dices, pero ¿cómo se manejaron? Ah, bueno, esa es una labor, ese es un trabajo tuyo ahora. ¿Cómo se manejaron? Incluso al punto de que nosotros hoy podemos decir los padres de la iglesia, sin mencionar los apóstoles. Ustedes sabían ese detalle, ¿verdad? Y eso estamos hablando del siglo II para allá. Lo que sostuvieron la iglesia de ahí en adelante. La mantuvieron en medio de todos esos emperadores que dentro de ellos no fueron del todo buenos. Y la humanidad es extraña. Porque alguien que hizo tanto mal al cristianismo como Nerón, muchos dicen el emperador más cruel, más loco, pero yo digo, pero ¿qué es lo que le pasaba a Roma? Porque el asunto es que después que Nerón muere, hicieron honra a su tumba. Y muchos veían un Nerón en el próximo emperador. Eso está ahí en la historia. Y aclamaciones, ojalá hubiesen sido como Nerón. ¿Qué te hace pensar a ti en la humanidad presente? ¿No es lo mismo? La gente razona como extrañamente ante alguien que tuvo mal comportamiento, pero que tal vez en algún momento hizo algo que fue beneficioso. Nos inclinamos a ver eso y nos olvidamos de todas las cosas que hay que borrar, que no hay que tener en mente, porque un hombre que fuera capaz de mandar a matar a su madre y luego hacerla desnudar para mostrar las partes virtuosas y hermosas que tenía su madre, para que todo el mundo la viera. No podría estar normal, pero la gente lo alaba. Bueno, ahí estuvo la iglesia en medio de ese personaje. Y la iglesia está hoy en medio de diversos personajes que nos gobiernan. En Ucrania hay creyentes, hay iglesias, hay hombres de Dios, algunos se han resistido a salir de allí y a continuar en medio de todo. Es un tema que no quiero tocar aquí porque nos extenderíamos, pero realmente Dios está en control de Ucrania. Dios está en control de todo. Aunque
la realidad de todo lo veamos cuando estemos en el cielo. La iglesia está ahí y ¿sabes qué? La iglesia va a continuar. En medio de guerra, aún aquí se arme una tercera guerra mundial, ahí estará Dios en medio de toda esta situación. Y nosotros por eso nos acostamos tranquilos y decimos, Señor, si nos tocara tener que ministrar en medio de persecución y ataques, tendríamos que hacerlo. Hermanos, en la China hay muchos creyentes que tienen que reunirse escondidos. Y es asombroso la cantidad de personas que se reúnen. Porque es lo más increíble para la mente humana. Y donde más libertad hay para hablar del Evangelio es cuando más dificultad tienen las personas para reunirse y congregarse. Cualquier cosa puede llegar a convertirse en un pretexto para no asistir. Cualquier cosa. Y cuando tú analizas la razón, te das cuenta de que es muy simple. Y de que no debería haber sido. Ese es el mundo. Los emperadores romanos como Augusto, que se acuérdense, después de César, ya declarado prácticamente como emperador, es Augusto quien inicia en el 27, desde el 27 antes de Cristo hasta el 14. Y aquí hay una serie de los emperadores que no vamos a mencionar por causa del tiempo. Luego los gobernadores y procuradores de Palestina también lo vimos nosotros la semana pasada. Ya vimos la importancia del por qué mencionarlo y por qué tenerlo presente en la Escritura. Ahora, mis hermanos, eventos importantes del ministerio cristiano. Ese punto 3. Y nosotros debemos mencionar esto aquí. Vamos a su libro, vayan leyéndolo juntamente conmigo, donde aquí se pone que hemos ubicado el nacimiento de Jesús para el año 5 antes de Cristo. ¿Estamos aquí? 5. Las razones, ¿alguien me la puede dar? ¿Por qué es el 5 antes de Cristo y no ese primero después de Cristo donde se comienza a contar y es la fecha que tenemos en nuestro calendario actualmente? ¿Por qué no? Una razón. ¿Quién recuerda? Porque esto va a ser necesario repetirlo y repetirlo una y otra vez. ¿Cómo es? Okay. Por la diferencia de los calendarios, los 5 años de... Sí, exactamente la diferencia del calendario, pero ¿qué nos hace ir hasta allá y decir que Cristo no nació ese primero que hoy tenemos? Porque debería ser primero, segundo después de Cristo, tercero después de Cristo, 20 después de Cristo, basado en esa fecha que tenemos en el calendario actual. Pero ¿por qué nosotros nos estamos ubicando para analizar la historia de Cristo 5 años antes? 5 años antes. No es posible que ustedes hayan olvidado de eso. Ya se me dio la respuesta. Qué interesante. Eso está emocionante. Está eso. Eso está emocionante. ¿Se acuerda que lo explicamos, pero me dieron la respuesta, pues ya se me olvidó? Sí. Vamos a ver. Y no lo voy a decir, le dije que yo no voy a adelantar hoy. Nos vamos a quedar en un punto. Necesito ver cómo están sus mentes. Si recuerdo bien, cuando se hicieron los... No, igual. Cuando se hizo el cálculo de los calendarios, la persona que hizo el calendario, que tiene un nombre tan peculiar, pero él comenzó a calcular el tiempo de los emperadores de Roma a partir de 475, ¿me parece fue? No. ¿No? No, ¿tú ves? Por ahí no va. Estamos, pero yo Por sé ahí no que va. Arturo sí habla acerca de la muerte. Es bastante sencilla la respuesta. La respuesta simplemente está en calcular a Herodes como rey. ¿Cuándo Herodes muere? Vamos a ver, ¿cuándo muere Herodes? Siguiente pregunta, el 4. ¿Pero 4 qué? Antes de Cristo. Ah, interesante. Pero yo iba ahí, no me dejaron explicar. ¿Sí? Yo allá me interrumpieron. Te desviaste. Sí.
Es que me diste un dato de 1775, algo así fue. Yo dije, pero estamos aquí en esta fecha casi. Sí. 4, muere Herodes. Pero Herodes hace algo importante en su tiempo de vida. Una matanza de niños. Ujú. Manda a matar los niños, pero ¿de cuántos años para abajo? Año importante. Lo que indica que entonces si es el 4 antes de Cristo, él tenía que estar vivo. ¿Me entiende? Cristo no había nacido o ya había nacido, ¿me entiende? Pero ¿en qué tiempo? ¿Cuándo? Porque él muere en el 4. Si todo fue a finales de la vida de Herodes, eso es lo que hay que ver. De tal manera que incluso esta fecha de 5 años antes es bueno para tú tener una guía, pero es posible que haya sido incluso más lejano, más atrás todavía. ¿A qué tiempo mandó él a matar a los niños? Ese es el punto importante. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo fue? Si fue al final de sus días o cuándo fue. ¿Entiendes? El caso es que vamos a narrar el acontecimiento. Cómo pasó y cómo la escritura misma lo dice. Y de acuerdo a la escritura dice, y lo que nosotros ahora entendemos, vamos a ir analizando algunos puntos importantes que yo voy a necesitar que lo hagamos juntos. De tal manera que afilen sus memorias. No que sí me dieron la respuesta, me la respondieron, pero que entonces ahora ya no me acuerdo de ella. ¿Entiendes? Así no vamos a llegar muy lejos. Sí, otra sí, y también se le olvidó. El ministerio de Juan el Bautista entre el 26 y el 32 después de Cristo. Eso lo vamos a estar mirando. ¿Por qué el 26 y el 32? Bueno, hay algo que es importante y es que el ministerio de Juan parece haber durado unos 6 años y se inicia en el 26 más 6 años más son 32. Pero eso vamos a verlo con calma. Así se dice fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver el por qué nosotros podemos llegar hasta ahí. Sí, es bueno cerrar esa puerta porque yo lo voy a necesitar a usted de aquí con las memorias abiertas. Se va a pegar esto de la memoria ahora. El ministerio del Señor entre el 27 y el 33 después de Cristo. El ministerio apostólico entre el 33 y el 67. Ministerio de los apóstoles. Acuérdense que estamos hablando de Husserl y su libro que tiene que ver con la cronología de toda la existencia humana, comenzando de los relatos del Génesis hasta ahora, hasta el 73 después de Cristo. Y él lo hace con los calendarios judíos, con los calendarios existentes en ese momento, y hace todas esas fechas, lo cual muchas veces vamos a encontrar que lo que está escrito en el libro no coincide con el calendario después del 47 o 45, que es cuando Augusto cambia nuevamente el calendario y lo hace a la par del calendario gregoriano. De tal manera que el juliano y el gregoriano caminan juntos con algunas pequeñas diferencias y hay que pensar en eso. Todo tiene que ver con los calendarios a la hora de nosotros poder tratar de encontrar una cronología lo más cercana posible. Cómo se manejaban en ese momento. Es por eso que necesitamos buscar, estudiar, investigar acá. Pues más o menos. Sí, no, estaba por el 1775. Sí. Pero no estaba tan lejos. No estaba tan lejos, unos cuantos siglos más tarde.
Sí, así, independencia. Yo sabía que andaba por ahí cerca. Bien, mis hermanos, abran su Biblia, abran sus libros. Lo vamos a necesitar ustedes leyendo acá junto conmigo y ustedes van a tener que ayudarme a entender cada uno de estos párrafos. ¿Se acuerdan que ese fue el trato que hicimos? Ustedes me van a ayudar a entender estos párrafos. Vamos a entenderlo. Donde ustedes me pueden enseñar a mí. Y quién sabe si tal yo puedo enseñarle algo. Y así vamos analizando, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos aprendido. Hablemos de ese nacimiento de Jesucristo, teniendo en cuenta esa fecha 5 antes de Cristo. O sea, no nace el primero con el calendario actual que tenemos, sino 5 años antes. Y eso es, incluso esa fecha es tentativa. Vuelvo y repito, puede ser que haya sido antes, porque lo que deducimos, porque Herodes muere en el 4 antes de Cristo en ese mismo calendario. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo ya lo estuvieran persiguiendo en tiempo Herodes, que ya había muerto? ¿Será que él resucitó? Pero no. Noten este párrafo. ¿Quién quiere ayudarme a leer este párrafo? Donde dice el nacimiento de Jesucristo, párrafo que sigue. ¿Quién quiere leerlo? Quiero ver si están en su libro. Ok, micrófono. Dice, en la sección 1C de este capítulo explicamos por qué se dice que Jesucristo nació en las fechas antes de Cristo. Ahora queremos explicar por qué asumimos que la fecha del 5 AC. Si bien no es posible asegurar dogmáticamente la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, lo que es seguro es que la fecha de su nacimiento tiene que ser necesariamente antes de la muerte de Herodes el Grande, quien mandó a matar a los niños menores de 2 años ante el reporte de los sabios que vinieron a adorar a Jesús, según Mateo 2:16. Y sabemos que Herodes murió en abril del año 4 antes de Cristo. Es decir, ya que Herodes murió en abril del año 4 antes de Cristo, los sabios tuvieron que haber hablado con Herodes antes de esa fecha, aunque no sabemos exactamente cuándo. Ok. Vamos a Mateo. Vamos a leer eso. Tengo mi teléfono aquí, voy a leerlo junto con ustedes. ¿Se acuerdan? No tenemos prisa. Esto va a ser aquí 10 años que vamos a estar analizando esto, pero necesitamos, mis hermanos, entender esto con cuidado. Mateo capítulo 2. Aquí te da exactamente, te dice, lee el versículo 16. Yo quiero leer más atrás. Y vamos a leer ese pasaje completo y entonces vamos a empezar a trabajar con eso hoy aquí entre todos nosotros. Mateo. Déjame encontrarlo para ver para tener una idea de dónde podemos comenzar. Mateo 2. Yo creo que sí. Desde el 13, sí. Pero no, vamos a leer del mío versículo 1 con calma. Noten lo que pasa aquí, porque es importante ver la visita de los magos. ¿Qué vieron los magos? ¿Cuál fue el comportamiento de los magos? ¿Cuál fue la decepción de Herodes más tarde y el por qué? Entonces comenzamos a analizar algunos datos importantes aquí. Porque a veces tenemos un concepto tan diferente de lo que fueron los magos, lo que son los magos. Los magos eran sabios, reconocidos, admirados, apreciados, tenidos en alta. No eran los magos que nosotros conocemos hoy, que hacen magia y aparecen cosas. Aquí aparece una palomita y aparece aquello. Esos no eran los magos de los cuales estamos hablando. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entienda exactamente quién eran esos hombres. Diciendo,
¿dónde está el rey de los judíos? Óyeme, que ha nacido. Imagínense eso, llegar al oído del rey. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, aquí está el asunto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño. ¿No les suena esto a malicia? Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. O sea, él iba a ir a adorarle. ¡Qué bien! Ya lo convenció. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos. Una luz, una claridad. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, mi hermano, noten este versículo 11, ténganlo presente, acuérdense. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, ¿qué hicieron los magos? Regresaron a su tierra calladito y por otro camino. No se entera Herodes. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esas eran sus intenciones. No era ir a adorarlo, porque era el rey de los judíos. Y él no quería que un rey diferente a su dinastía se levantara, como realmente pasó. Pero una dinastía muy débil, hasta Antipas, que volvió a ser rey nuevamente. Porque quien lo sustituye, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, cómo fue aquel lado tuvo mucho contratiempo, casi fue rey, porque llegó a ser etnarca, y etnarca era un poquito más que un tetrarca. Pero el tetrarca volvió a hacerlo él nuevamente, hasta que entonces Augusto lo destituye definitivamente. Y así ninguno fue directamente rey de los Herodes, hasta Antipas. Y eso está en la escritura. A todos cuando hablan de esos Herodes, se habla del tetrarca o del etnarca. ¿De acuerdo? En la misma escritura. Ok. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Interesante. ¿Cuándo murió Herodes? Está el calendario y nos dice que muere el día 4. Pero mire todo lo que está aconteciendo. Lo que me indica rápidamente que la muerte es cercana a todo estos acontecimientos. ¿Estamos aquí? ¿Cierto? Entonces, por eso es que decimos, bueno, puede ser que sea el 5 lo más cercano. Husserl llega a esa conclusión posiblemente por este mismo pasaje, porque es lo que tenemos, ¿comprende? Para analizar. Pero es que los niños que se iban a perseguir para matarlo era de 2 años para abajo.
La pregunta, ¿cuántos años tenía Cristo en ese momento cuando muere Herodes? Menos de 2. ¿Pero qué tanto menos de 2? ¿6 meses? ¿3 meses? 4 meses, 5 meses. Acuérdense que él fue a Egipto porque se le fue en sueño. ¿Para qué? Para que cuando yo te digas vuelva, porque hay planes de matar al niño. No sabemos. No sabemos. Sí. Porque él estuvo indignado, como dice el versículo 16 que vamos a leer. ¿Me entiende? Más adelante, que ese verso dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los menores de 2 años, pero todavía estaba en Egipto, ¿cierto? Los menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Acuérdense, vuelvan, vayamos al 11. Ese 11 es importante. Ahora, está determinado que realmente es factible, hasta donde yo puedo ir con mi poca mente, aceptar la fecha que nos da User. 5 años antes de Cristo. Vamos a suponer que en ese momento Cristo tenía 1 año o tenía tal vez unos 8 meses, 9 meses, no sabemos, pues nos quedamos con los 5. Pero yo creo que no podemos ir más allá, como dice Tim, de los 7, si queremos buscar un tiempo. Suponiendo que haya durado demasiado tiempo José en Egipto, ¿qué tiempo duró en Egipto? Bueno, ese es un dato que no lo encontramos por ninguna parte. Si algo dijera, y José duró tanto tiempo en Egipto antes de volver nuevamente, oh, ahora sí, ya lo encontramos, ¿comprende? Pero no tenemos ese dato. Hasta la muerte de Herodes. Ok. Ahí. Cuando el Señor le da instrucciones a José de que vuelva a, a Israel, porque lo que buscaban la muerte del niño había muerto, y él regresó, él se enteró de que Agripas estaba reinando en lugar de Herodes. Y él no fue, ¿no es así lo que dice la Biblia? No, eso no es Agripa, ¿no? Sí. Y está saltando ya más lejos. Uh-huh. Sí. Quedámonos de Herodes, estamos hablando de Herodes el Grande hasta ahí. Estamos buscando la fecha de qué pasó con Herodes el Grande. Uh-huh. Cuando muere Herodes el Grande, cuando José vuelve nuevamente después que muere Herodes. Entonces dice el 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, Arquelao, que fue el que sustituyó a Herodes. Ahora sí estamos. Sí. Arquelao. Que fue que incluso él fue etnarca, no rey. Nunca. Él tuvo prácticamente, algunos calculan que él estuvo por encima de sus hermanos, porque se le repartió también a algunos de sus hermanos que fueron tetrarcas, y él estuvo por encima de ellos por poco tiempo, y en ese momento casi se le consideró rey. Pero nuevamente vuelve a bajar cuando parece que no le gustaba a Augusto, Arquelao lo destituye completamente. Es así. Fecha. Nos quedamos todavía con el 5. ¿De acuerdo? ¿Quieren ustedes ponerle un poquito más? No se pasen de 7, no se puede. No hay más de ahí, no puede pasar más de ahí. Está entre esa fecha. Actualmente 6. 6 es suficiente, yo creo. Porque nos ubica entre todo, ¿no? Entre esos 2 años entre esos 2 años de los niños que realmente quería Herodes eliminar en su tiempo de vida, y él dura hasta el 4. Entonces, ahí nace Cristo en ese periodo. 6, 5, acá, micrófono para ti. Porque, bueno,
llegan los magos y Herodes dice, averigua dónde está, y después un ángel le dice a los magos, no, 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 váyanse por otra ruta. Entonces, no se sabe cuánto tiempo pasó, y esa misma noche, entonces el ángel le dice a José, váyanse a Egipto. Entonces, ¿cuánto tiempo Eso es lo que no sabemos. pasó desde que se fueron los magos Ujú. hasta que Herodes se dio cuenta que ellos no iban a venir? Y entonces, por eso puede ser hasta el 7, porque Yo puede pensé ser que te iba a que él decir la esperó fecha, como que ya la 6 meses, tenías. un año, no se sabe. Que él dice, bueno, pasaron tanto tiempo, 3 meses, 4, 5, 6 meses, No y no han sabemos. regresado, ellos se fueron por otra ruta. Entonces, ahí es cuando se enfurece y dice, no, 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 que maten a todos los varones de 2 años para abajo. Se sintió engañado, Ujú, traicionado, porque esa fue la orden. Vaya, no se preocupen, cuando estén allá ahí, entonces yo voy a ir y le voy a adorar. Era una oportunidad magnífica para eliminar a ese niño. ujú. Prende. Pero no fue lo que pasó. Yo pensé que te iba a decir la fecha exacta, ya que tenías el dato. No, Pero pero Y bueno, no se Tim la sabe, encontró. no se sabe No, ese es el asunto. Ahí, si y ahí pasó, está todo el mundo hasta ahora. En ese si no, pasó un no hay año, más. que quizás tomó un año para los magos llegar y otros 6 meses para que Herodes se diera cuenta que no volvieron. Sí, acuérdense que la cosa no era tan rápida como ahora. Ujú. Todo se tomaba su tiempo. Ujú. Oh, no. Eso que pasó así rápidamente, sí. Ujú. Todo se Y, tomaba su tiempo. y no se sabe de dónde, qué tanto al este vinieron. Ese es La otro. tradición dice Ujú. que eran persos, Ujú. Que eran pero, persas. pero puede ser que venían de más lejos, no se sabe. Lo cual tenía que ir bastante calmado y con calma. Ujú, Y el regreso para ir a informarle a Herodes también se tomaba un tiempo largo, pero ese tiempo que ellos se tomaron para ir donde Herodes lo hicieron por otro camino, para no pasar ni cerca del palacio. ujú. ¿Me entiendes? Tiempos largos que no sabemos cuánto. Porque muchas veces tú trasladarte de un lugar a otro, tú tenías que llevar muchas provisiones, tenías que realmente estar preparado, porque no era tan fácil como agarrar un avión. No. Solamente Poncio tenía su avión, porque era piloto, ¿entiendes? Pero no todo el mundo tenía ese privilegio en ese momento. Y Ese es el asunto, tenía que no, montarse a caballo y caminar. era una caravana de camello, caballo, todo eso. Y un buen GPS. Sí, sí señor. Bastante, Una que estrella. había que saberse Un guiar. GPS estelar. Eso explica muchas cosas. El caso es que no tenemos un tiempo preciso porque nadie lo dice, ¿entiendes? En ese espacio. Pero lo más considerable y plausible, yo creo que es comenzar y aceptar para estudiar este calendario de User con respecto al tiempo. No sé cómo ustedes lo ven. Pero leamos ese otro párrafo. Aquí hay cosas importantes que analizar. Conchale, ese reloj va muy rápido. Sabemos que cuando Herodes mandó a matar, alguien lo quiere leer, léanlo por mí. Alguien lo quiere leer. Quiero que todos aquí hagamos algo, por lo menos. No, están haciendo mucho. Excúsenme eso. Me pasé, me fui. Sí. Ok. Sabemos que cuando Herodes mandó a matar a los niños, dio instrucciones de que fueran niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. En otras palabras, el texto no parece indicar que la impresión de Herodes es que el niño acababa Eso de es nacer en importante. ese momento que llegaron los sabios del oriente, sino que debía tener menos de 2 años por el tiempo que había inquirido con los sabios. Otro detalle importante es que los sabios fueron
guiados por una estrella. Algún ente luminoso Una estrella de eso. que se detuvo donde estaba el niño. Y Mateo registra que estos sabios, entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, Mm, y postrándose lo adoraron. Importante. Es interesante el Ahí dato está. de que ellos no entraron a un establo de animales, sino a una casa en Belén. O sea que ya había transcurrido cierto tiempo desde el nacimiento hasta el evento de los sabios, aunque no sabemos cuánto tiempo transcurrió. ¿Hasta dónde? Hasta ahí mismo. Ven lo importante. Y es lo que hemos estado aquí hablando, diciendo. Dice, por eso quise que ustedes hicieran énfasis en ese versículo 12. Realmente, ¿dónde dice que Cristo nació? Él nació, cuando nació en un establo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Navidad? Y cuando hacen el nacimiento, allí aparecen los magos dándole su mirra y todas esas cosas. Todo fue ahí. No, no fue así. Todo había pasado. Dice que lo encontraron en una casa. Ya estaban establecidos. Y habían pasado todas esas calamidades que fueron tan difíciles para María y para José. Ya estaban establecidos. Los magos fueron allí, se sentaron, hablaron, conversaron. A una casa. Si lo ven en el versículo 11, como lo dice específicamente, dice, y al entrar en la casa, entraron en la casa, lávenme los pies, costumbre. Se lavaron los pies, entraron, se sentaron, conversaron, y allí entonces vieron al niño con su madre María. Pero ¿qué hicieron? Se postraron frente a aquel niño y le adoraron. Allí fue donde entonces le dieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No, pero qué cosa, no dijeron el número de los magos. No, solo iba a decir, ¿de qué tradición sale esos reyes, los tres reyes magos, el Balsasar y esas cosas? Porque De la Iglesia Católica. Ellos pusieron 3. Melchor, Gaspar y Balsasar. Sí. Le pusieron hasta nombre y todo eso. Es interesante. ¿Dónde sale, no? Pero, ¿qué tenemos de todo, hermano? Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí ahora es simplemente buscando, mirando todo lo que hay en el ambiente. Algo un poquito más serio. ¿Qué es lo que tenemos como historia? ¿Y qué es lo que es tradición? ¿Qué es lo que sale de la boca de una interpretación o de un deseo de alguien que así fuera? Una determinación no es suficiente lo que tú determines. Es lo que realmente aconteció. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, después de ahí, comencemos a hablar y a ver las cosas como tenemos que verlas. Interesante. Ok, tenemos eso entonces. Ya sabemos que ya Cristo tenía, según el mismo Herodes, cuando dice que él no se sorprende. En otra palabra, el texto no parece indicar que él se impresionó, sino que el niño no acababa de nacer. ¿Dónde está ese del cual me hablan que va a ser rey? Ay, yo quisiera ir y adorarle, pero su corazón hervía por dentro. Estaba usando tácticas. Y aprovecha a los magos. Ay, qué bondadoso, qué bien, qué bueno que vinieron. Cuando él vio a esos magos, dice, esta es la clave para encontrar a ese niño del caramba. Tal vez los magos no sabían nada y tal vez le vieron buenas intenciones. Mi hermano, es que la gente muchas veces cuando habla y cuando está presente, te puede convencer. Las buenas intenciones y el amor. Y cuando le dice, porque yo quisiera ir a adorarle, wow, hasta el rey quiere dignarse, ir a adorarle. Tal vez ellos se fueron con esas intenciones, pero el Señor tuvo que hablarle. No vayan. Ellos iban a volver allá a decirle, porque creían que él fuera y le adorara como ellos le adoraron. Dios guió todas las cosas como siempre lo hace. Pero el niño parece que no acababa de nacer en ese momento. Por eso habla de que de 2 años.
Todo lo de 2 años para abajo. Oh, entonces ese niño estaba entre ese periodo de nacido. Había que encontrarlo. Interesante. Lo más probable que si lo pone de 2 años para abajo es porque él pudiera haber estado no en el 6, sino en el 7. Eso deducen algunos. Porque era la fecha que cubría todo, un por si acaso. Y como ella seguro de que era hasta el 7, ahí está. Porque todo el rumor comenzó en ese tiempo. ¿Se entiende? Todo de que ha nacido el rey de los judíos. El que va a ser el rey de los judíos. Los judíos se van a entusiasmar con él y me van a votar y mi dinastía no va a funcionar. Nadie, todos nos van a desplazar. Porque acuérdense que Herodes no era judío. Y con eso se cumple una profecía. Eso es interesante. Seguimos. Todavía tenemos 10 minutos. Yo digo, no vamos a correr. ¿Quién quiere leer este próximo párrafo? El que sigue. Ya dirá. Y aquí vamos juntos, analizando. James Ussher, en su obra Los Anales del Mundo, asume la fecha del 5 a.C. como el nacimiento de Cristo. Aunque él no habla expresamente del 25 de diciembre, todo parece indicar que lo asume porque él ubica la circuncisión del Señor en enero del 4 a.C., la cual ocurrió al 8º día de su nacimiento. Para fines de referencia, como ya lo hemos anunciado antes, estaremos tomando la cronología de James Ussher para ser consistente con un esquema de fechado consistente. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que es improbable que el Señor Jesucristo naciera específicamente el 25 de diciembre, sino que más probablemente nació en el tiempo de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, alrededor de septiembre, octubre. Interesante. Bueno, ese 25 de diciembre tiene demasiada influencia en la vida cristiana y parece que también influenció a Ussher para traer su fecha. Él dice, bueno, Cristo fue circuncidado al 8º día de su nacimiento. Entonces, ese 8º día comienza a calcular del 25. Tenía que ser entonces en enero 4 de ese mismo del año 4 que había nacido, porque él tiene la fecha de 5 años antes. Entonces él deduce, pone y calcula de esa manera. ¿Sí lo ven? Porque él fue circuncidado al 8º día. No prácticamente exacta, no te da el 25, pero es como tan cercano ahí, como que todo te lleva ahí, que te pone a pensar en qué fecha exactamente puede ser el 25 exactamente, y al 8º día, porque diciembre todavía en ese tiempo tenía también 31 días. El 8º día sería el 1 de enero. Ese es el asunto. Pero ¿por qué él pone enero del 4? Ubique esa circuncisión. De ahí. Me da indicación de que, bueno, no voy a ser tan exacto, pero es muy probable que sí haya sido el 25. El caso es que no puede ni cerca, por algunas razones que nosotros podemos analizar con más detenimiento. Y es donde realmente aquí nosotros tenemos que ir con cuidado a leer el próximo párrafo y analizar algunos datos importantes cuando Arturo dice que es plausible asumir el 5 antes de Cristo. ¿Quién quiere leer ese próximo párrafo? ¿Quién lo quiere leer? Allá. Sí es plausible asumir el 5 antes de Cristo como año del nacimiento,
porque definitivamente el nacimiento tuvo que ser antes de la muerte de Herodes. Ahí estamos Y bien. siendo que Herodes murió en abril del 4 antes de Cristo, no es probable que Cristo haya nacido de enero a abril del 4 antes de Cristo, por el dato que ofrece el historiador Lucas en su evangelio, detallando que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, Lucas 2:8, lo cual no sería posible en meses de frío. La temperatura en Belén para diciembre 25 oscila entre 33 grados Fahrenheit a 55 grados Fahrenheit, o bien cerca de 0 grados centígrados hasta el 13 grados centígrados. Y aún así, en marzo o abril haría frío en las noches, según se registra Marcos, cuando habla de que en la semana de la pasión de Cristo, al ser entregado, los siervos del sumo sacerdote estaban calentándose al fuego. Marcos 14:54. ¿Ustedes creen esto? ¿Lo ven claro esto? De verdad yo creo que a pesar de que siendo Usher o como sea, tomar esta fecha que él toma, al igual que otra que vimos la semana pasada, no podemos aceptarla tan fácilmente. Porque o se equivocó Lucas o dijo algo que no era, porque hermano, imaginémonos un poco a esos pastores muy plácidamente allí en esa región velando y guardando las vigilias de la noche entera, completa, con 33 grados. ¿Cómo estamos afuera? Más o menos así mismo. Usted podría estar ahí vigilando las ovejas, tranquilo, toda la noche como si nada. Las ovejas tampoco aguantarían. A pesar de eso, necesitan estar juntas, guardadas. En invierno es pegarse. Acuérdense que el calor de uno y de otro, también las mismas ovejas, te dan. Ese es un dato que yo pienso, que yo tengo. Pero yo pienso más en los pastores que en las ovejas. ¿Esos pastores iban a estar ahí? ¿O se iban a meter debajo de las ovejas para que ellas lo calentaran? Algo tenía que pasar. Pero que hay más cosas que ver de los mismos relatos de las Escrituras. Para nosotros poder ir concluyendo con calma. ¿Por qué hacemos esto, mi hermano? Porque estamos demasiado influenciados por esta fecha. Y si bien yo creo que es un tiempo importante para tú hablar del Evangelio y presentar a Cristo, mas no para dar categóricamente que el Señor acaba de nacer y este es el tiempo que recordamos. Por algo el Señor permitió que todas estas confusiones llegaran, porque seríamos mucho más idólatras todavía de una fecha, de lo que hasta ahora lo somos. Es tan claro de que Dios no está ahí, de que la gente toma esta fecha para hacer fiestas. Los impíos lo aprovechan para hacer todas las cosas bárbaras que ellos puedan hacer. Por usar esa palabra, porque bárbaro significa simplemente una persona sin lenguaje. Por eso le decían los bárbaros. Ellos no saben ni hablar. Todo el que no era romano era un bárbaro. Y fueron los bárbaros mismos que los terminaron derrotándolo. Y hoy usamos esa palabra barbaridad para hablar de algo que realmente es muy monstruoso, desastroso, pero realmente es importante que nosotros analicemos estas partes aquí. También a Marcos 14:54, cuando dice que los siervos del sumo sacerdote estaban calentándose al fuego. O sea que para poder estar tranquilo había que calentarse. Y el relato que da Lucas es que los pastores no estaban calentándose al fuego. No hay ese relato. Entonces no pudo ser en esa fecha definitivamente. Ahora, ¿a dónde podemos llegar? Yo no creo que podamos analizar esto con más detenimiento y más cuidado hasta la semana que viene. Y esta es una parte sumamente importante, analizarla con cuidado. Hasta ahora hemos llegado y hemos concluido con algunas partes razonables,
hago hincapié en eso. Ahora, mi hermano, la parte que nosotros no podemos dejar de hacer en este tiempo es recordar lo grande que es el Señor en estos 5 minutos. Cómo Dios ha preservado su palabra. Cómo Dios la ha cuidado. Cómo Dios permite que a pesar de los esfuerzos del hombre, no puedan encontrar datos que la descalifiquen. Sino que cuando lo intentan, se encuentran que es una larga batalla. Y terminan en un es posible, puede ser. Pero nunca categóricamente, si son realmente personas que investigan, personas catalogadas como intelectuales dentro del mundo, no pueden hablar categóricamente. Pueden tratar de influenciar con algunos argumentos para que la gente deje de creer en algunas cosas y relatos bíblicos, pero nosotros tenemos, mis hermanos, a un Dios que es el que nos guarda, el que nos cuida, el que cuida siempre su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero es su palabra la que no pasará nunca. Hermano, cuando nosotros hablemos de su palabra, hablemos con convicción. Y que ojalá estos estudios, a medida que vamos conociendo nuevos datos, aumenten nuestra convicción de que Dios es el cuidador de su palabra. Y que cuando la mencionemos, demos seguridad de que estamos hablando la palabra de Dios. Es como cuando alguien dice, tú quieres escuchar a Dios hablando en una voz audible, la quieres escuchar, ve a su palabra y léela y Él te va a hablar. Porque la pretensión de nosotros los seres humanos es que nosotros escuchemos una voz que se aparezca en nuestro aposento, una lucecita que aparece y que me digo, de todo eso escuchamos. Todos quieren ser un Moisés, todos quieren ser uno de esos profetas a los que Dios se le apareció y le habló directamente. Toda su palabra estaba en proceso de ser revelada y dada a conocer. Hoy tenemos su palabra escrita, de tal manera que si queremos escuchar a Dios hablando, abramos su palabra. ¿Ustedes creen que estos hombres se controlaron ellos? Yo me imagino que muchos, después de lo que habían escrito, tuvieron que sorprenderse de lo que ellos mismos habían escrito. Y posiblemente tal vez interpretar sus propias palabras ahora. Porque así es Dios. Así es Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, y con esto no quiero ponerme en el lugar de esos hombres de Dios, pero muchas veces yo escucho algunos de los sermones que yo mismo predicaba y digo, pero ¿cómo fue posible esto? Yo tengo que empezar ahora a ver, analizar y ver lo que yo mismo dije. Porque hay cosas de las que usted mismo dice que pueden edificarle a usted hoy en día. Como también puede usted decir algunas cosas que usted se jale los moños y diga, pero ¿cómo es posible? Yo tengo que desmentir esto no fue cierto, no es verdad. Pero eso no pasaba con aquellos hombres que Dios llamó. Los llamó y cada vez que ellos escribían y decían, eran las palabras mismas de Dios. Porque la misma escritura nos dice que fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora está usted creer eso. De que fueron inspirados realmente. Que ese es el detalle. Si no, todo esto es en vano, lo que estamos hablando aquí. Pero hay un dato importantísimo entre la vida cristiana, y es que esa convicción, algo maravilloso, lo da Dios. Ni siquiera porque usted diga, hoy sí, yo voy a convencerme, Señor, dame el entendimiento. Ah, muy bien, empezaste a pedir bien. Dame el entendimiento para esto. Pero no porque tú te lo propongas. Es que Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Si ve como la Escritura con palabras sencillas y que pasamos por alto nos va guiando. Lo que tú conoces hoy, la convicción que tú tienes,
es posible que no sea tan fuerte como la convicción de alguien que se acabó de convertir, pero que Dios lo está preparando para algo sumamente importante, y Dios le dio una convicción única, más grande que la tuya todavía. Porque así es Dios. Tú lo ves con menos conocimiento, pero tú no puedes quitarle esa convicción. Mi hermano, si nosotros tenemos esa convicción de que estas palabras fueran dadas por el Espíritu de Dios, todo comienza a fluir y a entender. Es lo único que se necesita. Todos estos argumentos son importantes porque nos ayudan a cómo explicar esto. Nos ayudan a estudiar la palabra de Dios. Nos ayudan a ver cómo Dios ha hablado, lo maravilloso que Él es. Lo importante de hacer una cronología para ver la iglesia caminando en el tiempo y cómo el mismo Dios la ha protegido. Eso es glorioso. Alabemos a nuestro Dios porque Él es bueno. Y todos los días, Él muestra su misericordia. Vamos a orar. Quiero que alguien ore, mi hermano, voluntariamente. Alguien que se le pueda entregar el micrófono y orar por nosotros aquí hoy. Cualquiera. Vamos a hacer todo lo posible para que sea voluntario hoy. ¿Quién quiere orar? Vamos a orar, hermanos. ¿Ah? ¿Quieres orar, mi hermano? Nuestro hermano Mario. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias por habernos traído, Señor, aquí, a tu casa, Señor. Gracias por los que los pudimos reunir hoy, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, es infinita. Porque siendo pecadores, Señor, tú nos amas, Padre. Amén, Padre. Gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, que tú nos das a través de este libro, Señor. Por las palabras que tú traes, Señor, siempre sea por la voz de nuestro pastor, Señor, o por las palabras que tú pones, Señor, en su boca. Gracias por usarlo, Señor. Gracias porque Él toma de su tiempo, Señor, para hablarnos de ti, Señor. El tiempo que Él toma, Señor, siendo Él que trabaja como todos nosotros. Gracias por traernos, aunque sea que estemos cansados, Señor. No venimos por nuestros méritos, Señor, sino porque tú nos traes, Padre. Que sea tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a seguirte. Aunque tengamos, Señor, pruebas en esta tierra, Señor. Aunque a veces vengamos, Señor, de arrastras. Pero gracias, Señor, por poner en nuestros corazones, Señor, el poder venir. Te ruego, Señor, que nos guardes, Señor, y te caigamos en nuestros hogares. Y que podamos estar aquí, Señor, el día domingo para adorarte, Señor, y bendecir tu nombre y cantarte alabanza a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar en estos días que nos quedan y que podamos, Señor, aprender, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Amén, Padre. Te honramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Perdona nuestros pecados que cometemos contra ti cada día. Y te doy gracias por todo, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.